¿Qué está pasando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué pasa con el presidente López Obrador que se lanza contra la Corte? Hoy tenemos un México muy polarizado y la Corte se ha vuelto esta especie de punching bag, de manzana, de discordia entre ambos bandos. Por un lado, para el presidente, qué peligroso, son enemigos, están provocando un golpe de Estado técnico, lo dijo ayer. Y por otro lado, para la oposición es la salvaguarda, es la protección, es el contrapeso frente al poder. Hoy día le aprecio a uno de los mejores analistas políticos, electorales en este país, a Luis Carlos Ugalde, que esté aquí con nosotros. Luis Carlos, un gusto verte. Bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Luis, el gusto es mío como siempre. Muchas gracias. Oye, yo me acuerdo que hace varios años en Integralia ponías algunos límites que puede llegar a tener el populismo y uno de los límites era justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al presidente le queda pues un año para la elección y poquito más para terminar su mandato. Pero ¿frente a qué estamos? ¿Estamos ya cruzando este límite, Luis Carlos? ¿Qué ves con este pleito? Hay dos líneas rojas en los populismos que cuando se cruzan ya no hay retorno. Uno es el Instituto Electoral y el otro es la Corte. Okay. La línea roja del INE la trató de cruzar a fines del año pasado y este año con el Plan A y luego con el Plan B, y la Corte lo invalidó. Okay. Falta que defina la segunda parte del Plan B, pero es probable que lo invalide también. Y eso significa que en los hechos, ese primer intento de cruzar una línea roja ha fracasado al menos temporalmente, porque la Corte puso un alto. Pero ahora el presidente quiere cruzar la línea roja de la Corte y quiere hacerlo el 2024. Y ya lo está haciendo. Todos los días la está queriendo erosionar, acusar, litigar, amedrentar a los ministros de la Corte. Y en 2024 ya anunció que quiere disolver a la Corte como la conocemos para politizarla y nombrar a ministros que sean políticos de su movimiento. Eso es en los hechos que el pueblo elija, es que la gente elija a activistas como ministros de la Corte. Si eso se materializara, lo cual es improbable, pero podría ocurrir, entonces se rompería en los hechos un sistema de contrapesos que con todas sus deficiencias, Luis, se ha venido construyendo en los últimos 20 o 30 años. Y si se rompe ese, que es como la última ventanilla para poner en orden a los niños en la fiesta, de que no se salgan de control y no gane el que tiene más poder o el que tiene la pistola, de eso se tratan las cortes, de que al final una sociedad sea gobernable, sea administrada por la civilización de la ley. Si perdemos eso, perdemos el sistema democrático con todas sus deficiencias que tenemos. Entiendo que al presidente le estorban muchas cosas en la Corte y entiendo también que le estorba el derecho y que tiene una concepción muy particular del derecho, ¿no? La ley beneficia a los ricos, a los pobres no, etcétera, etcétera. Lo considera un estorbo. No me vengan con que la ley es la ley. Pero del otro lado no hay también ya una exageración al considerar a la Corte no solamente un contrapeso, sino como un opositor al gobierno, a la falta de opositores reales, porque ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni MC, los que tendrían que ser políticos opositores, pues parece que estaban haciendo su chamba o han logrado obtener simpatías. No, del otro lado también hay una exageración. ¿Qué ves con la oposición y la visión que tienen de la Corte? La Corte tiene que ser un guardián discreto de la Constitución, pero efectivo y firme. Y la Corte no debe estar litigando sus decisiones, como lo está haciendo hoy López Obrador, que hace 20 minutos en su mañanera empezó a decir que un fallo de desechamiento de la Corte respecto a un asunto de 2018 demostraba que la ministra Piña y los demás ministros son corruptos. Son los corruptos. Entonces, la Corte... Los jueces tienen una frase muy popular que siempre dicen que ellos hablan a través de sus sentencias. Hay quien contradice eso diciendo que en un entorno como el actual, los jueces, los ministros deben salir a explicar lo que hacen, porque si no, el único que explica es el adversario, que en este caso es López Obrador. Yo, sin embargo, sigo pensando que la Corte debe ser discreta, pero firme. Creo que en este periodo de Norma Piña, la Corte está siendo discreta y firme, es decir,
salvo el sainete de hace 3 semanas de Norma Piña, que le mandó un mensaje de WhatsApp al presidente de la Corte que me pareció desafortunado, imprudente y torpe, creo que en general su comportamiento ha sido firme, correcto, y el de los demás ministros también. Yo no los he visto dando entrevistas con Luis Cárdenas, sí, aunque todos quisiéramos que la dieran, pero no lo hacen Luis Carlos. Entonces, yo creo que ese es el papel. Ahora, quiero resaltar una distinción. Sí. López Obrador empezó a decir que la Corte estaba putrefacta y que estaba dando un golpe de estado técnico hasta que inició el periodo de Norma Piña hace 4 meses. Durante los primeros 4 años, cuando Arturo Saldívar era presidente de la Corte, el presidente deslizaba de repente acusaciones, decía que la Corte podía caminar, cuestionaba, pero nunca hubo un enfrentamiento, nunca, Luis. No solo eso, en 2021, con el apoyo del gobierno y de Morena, se hizo una reforma al Poder Judicial que fue aprobada por unanimidad. El gobierno le dio permiso a Arturo Saldívar, presidente de la Corte, que él negociara el contenido de esa reforma para combatir la corrupción del Poder Judicial. Y se aprobó. Entonces, ¿qué pasó para que de repente el presidente diga que la Corte es un nido de corruptos? Lo que pasó, Luis, es que la Corte empezó a decidir asuntos postergados por Arturo Saldívar, que al presidente le incomodan. Y reitero, lo que está a discusión es si queremos un gobierno al que se le pueda decir no, o queremos un gobierno que haga lo que le plazca simplemente porque dice que representa al pueblo. Yo en lo personal creo que cualquier país se beneficia cuando tiene un gobierno con contrapesos. ¿Que eso significa que tardas más en hacer tus cosas? Sí. ¿Que eso significa que tu Tren Maya, en lugar de hacerlo en 3 años, lo vas a hacer en 6 años? Sí. Porque justamente lo que la democracia busca es que las decisiones de gobierno no afecten derechos de grupos, de personas, de minorías, de mayorías. Y eso significa que cada decisión que hace el gobierno tiene que estar sujeta a restricciones, a leyes, a interpretaciones, y por eso los gobiernos democráticos, por supuesto que hacen las cosas más lentamente, pero al final con el beneficio de que se respetan más los derechos de la mayoría. Este ha sido un gobierno estridente. El presidente es muy estridente. El presidente es un tipo que confronta demasiado, es un tipo que polariza también, pero no sé si sea un tipo que viole la ley o un gobierno que termine por violentar la ley. Vemos lo que está pasando con el INAI, ¿no? Y el Senado de la República, y están las obligaciones, y ya tienes que nombrar un comisionado para el INAI. Yo platicaba hace poco con algunos comisionados y excomisionados, y ponía este ejemplo, que a lo mejor es un poco escatológico, medio de mal gusto, dirían algunos, pero creo que lo narra bastante bien. Tú te acordarás, en las redes sociales hace un par de años, hubo un meme muy famoso que era de un gnomo, que estaba así enojado el gnomo y decía, "Oblígame, perro", ¿no? Estaba enojado. Bueno, yo les decía lo mismo, ¿no? A ver, ya vino un mandato de la Corte, de los juzgados, el Senado tiene que nombrar a un comisionado y le vale. Y les meten una multa de 10,000 pesos y les vale. Lo he visto en el Senado, en el Congreso, pero no sé si en el presidente, Luis Carlos. O sea, son muy estridentes, son muy lo que sea, pero pareciera que, salvo este tipo de cuestiones, no violentan la ley o sí la violentan. Yo creo que hay 2 dimensiones de posible violentación a la ley. Una es la operación cotidiana del gobierno, que está obligado a cumplir una serie de normas que efectivamente hacen más lento el funcionamiento de las cosas, pero están ahí justamente para atarle las manos al rey, para hacer que haya controles administrativos, para que haya cumplimiento de requisitos, para que, por ejemplo, tú antes de construir una presa o una planta eléctrica o una carretera, estás obligado a presentar un plan ejecutivo en donde tú digas cuál va a ser tu flujo de ingreso, cuál va a ser tu ganancia, cómo se va a fondear, dónde están los permisos ecológicos. Bueno, este gobierno desde el primer día ha evadido esos permisos y como quien vigila eso es la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda. Ha habido una suerte de complacencia interna y por lo tanto es probable que cuando termine este gobierno, y la Auditoría Superior de la Federación ya lo ha dicho en muchas auditorías, descubramos que hubo una serie de violaciones a la normatividad interna que merecen responsabilidad administrativa. También ha habido decisiones que dañan el patrimonio del Estado, decisiones como la cancelación del aeropuerto, que se tomaron con conocimiento de que no hacía sentido económico. Entonces, esa es una cosa. Ahora,
En casos visibles, políticamente notorios, ¿ha violado el presidente abiertamente la ley? Hasta ahora, al final, No. cumple Ajá. el mandato de la norma. Pero yo lo veo, Luis, ya con la tentación, eso me preocupa, de que en algún momento diga, pues yo no le voy a hacer caso a la Corte. Okay. Y eso que es el desacato abierto de una sentencia de la Corte, pues nunca se ha presentado en la historia moderna de México, y no tenemos instrumentos políticos para poder poner a un presidente a obligarlo a que cumpla con un mandato de la Corte. Digo, uno de los casos más evidentes es lo que ha violentado con respecto al apoyo a sus corcholatas o el apoyo a sus candidatos. Que ahí está, ¿no? O sea, el presidente todos los días los apoya, habla de alguna u otra manera a favor de Morena, y viene una solicitud del INE y medidas cautelares que al final no pasan, y bueno, ahí se queda. Pero ya algo más grave como violentar y seguir construyendo el Tren Maya, o algo más grave como empezar a hacer exactamente qué, ¿cuál sería esta línea que trazarías, Luis Carlos? Mira, ha habido muchos amparos en materia del Tren Maya, Uh-huh. que luego van a tribunales colegiados, y luego hay otro amparo, y luego el presidente se saca de la manga, y finalmente el Tren Maya se sigue construyendo. Uh-huh. Pero imagínate, o sea, que en algún momento, y ya está ocurriendo, porque es que son amparos regionales por temas, pero en algún momento hay una decisión clara de que deje de construirse y se suspendan completamente las obras en tal tramo, de Campeche a tal lugar. Uh-huh. Y el presidente, en su enojo, le dice a la Secretaría de Marina o a la Sedena Háganlo. que sigan. ¿Qué haces ahí? O sea, ¿qué hace la Corte? La Corte manda a... emite una sentencia, establece que hubo una ejecución de sentencia, y entonces, ¿quién es el responsable? El responsable es el sector de la Defensa Nacional. Y entonces, ¿qué hace la Corte? ¿A quién le da el mandato de que vaya y meta y detenga al sector de la Defensa ya no Nacional? Estás mandando al secretario de la Defensa, que le hace caso al presidente. Simplemente quiero poner en perspectiva un caso controvertido que ocurrió en 2005 con López Obrador, cuando él presuntamente había desacatado una instrucción de detener la construcción de una calle que daba a un hospital en Santa Fe. Un tema menor, que por alguna razón se desacató un mandato de la Corte, y yo creo que torpemente el gobierno de Fox usó ese instrumento para tratar de descarrilar a López Obrador, que era precandidato a la presidencia. El tema es que esto, que me parece una torpeza política y que generó un gran conflicto, lo único que quiero decir es cuál fue la reacción de López Obrador. La reacción de López Obrador es: deténganme y métanme a la cárcel. Entonces, imagínate que en 2 o 3 meses el presidente dice: yo desacato eso. Abiertamente ya lo presume, lo cual no ha ocurrido, y dice: y vengan por mí. Y efectivamente desafía a la Corte que vayan por él, y se sale al Zócalo y va enfrente de la Corte y dice: arréstenme, aquí estoy. Ese es un riesgo político mayor al que nos podemos enfrentar, junto con otro que a mí me preocupa mucho, Luis, que es que en materia electoral desacate las sentencias del Tribunal Electoral. Y como no hay una sanción real, ejecutable en contra del presidente de la República, o sea, no hay manera de ir y decirle: cumples, porque si no pagas una multa de 5 pesos. Al presidente no le importa. No hay sanción real, como no la hay contra los gobernadores, porque lo que la ley establece es que se dará parte al superior jerárquico. ¿Y quién es el superior jerárquico de un gobernador? Es el Congreso. Y los congresos comúnmente se han hecho de la vista gorda. ¿Y del presidente qué haces? No hay una sanción real efectiva. Esa es la ruta que a mí me preocupa, a la cual nos acercamos en los próximos meses. ¿Sigue teniendo una especie de armaduras institucionales, de confinamientos institucionales el presidente, o podríamos llegar a ver una situación realmente de mucho riesgo? Tú trazabas desde el principio de esta administración estas 2 líneas de no retorno en el populismo. El órgano electoral está más o menos salvado. Uno podrá estar de acuerdo o no con Guadalupe Tadei y querer o no a Lorenzo Córdoba, pero más o menos institucionalmente, al legalmente, menos hasta 2025 está salvado. Sí. Y el otro asunto es la Corte. Pero hay ya quien habla de que pues puede en algún momento intentar disolver la Corte, intentar disolver el Congreso, intentar dar una especie de golpe. Él le gusta mucho hablar de golpes de Estado al presidente, ¿no? Intentar darse un golpe de Estado. ¿Lo ves en algún punto? ¿O sigue teniendo confinamiento, ¿no? Eso no lo veo, porque yo sí creo que ahí no hay ni el ánimo
de confrontación institucional de esta naturaleza. Sí, Yo claro. al menos no lo veo. No es un Pedro Castillo diciendo disuelvo al Congreso. No No tiene facultades no para lo puede hacerlo. En la hacer. Constitución no se establecen esas facultades, tampoco se establece disolver. Eso no existe. No lo podría Lo que hacer. existe es la figura de juicio político para ministros de la Corte y para miembros, servidores públicos, pero tienes que hacerlo de manera individual, tiene que pasar por el Congreso. Es decir, hay un proceso, pero no descarto que Morena pudiera iniciar un juicio político contra 2 o 3 ministros. No descarto Norma que haya Piña. presión. Bueno, por ejemplo. Pues es la enemiga hoy, ¿no? eso- Era Lorenzo Córdoba, ahora es Norma Piña. Yo siento que todavía estamos en una fase previa a ese enfrentamiento directo, pero lo que sí veo es que López Obrador va a hacer campaña abierta los próximos 12 meses, porque, ojo, en este domingo 12 estamos a meses. 365 días de la elección presidencial y va a hacer todo lo necesario. Entonces, yo creo que lo que está sobre la mesa para 2024 no es quién va a ser la presidenta o el presidente del país. Lo que está sobre la mesa es algo más importante. Lo que está sobre la mesa es qué tipo de régimen político queremos. ¿Queremos una autocracia donde quien gobierna no tiene contrapesos? ¿O queremos una democracia que con todas sus disfuncionalidades somete al presidente o a la presidenta a un cierto control para evitar el abuso del poder? La democracia, al menos como yo la estudié y como la entendemos en México desde la Constitución de 1917, es un sistema para controlar el abuso del poder. No es un sistema para que el presidente transforme la realidad a su gusto y a su ritmo y con su humor. No, es un sistema para controlar el abuso del poder porque la naturaleza humana tiende a abusar y a hacer más de lo que puede por la ley. Si no le ponemos un alto a quien sea, antes el PRI o el PAN, hoy Morena, mañana el Partido Naranja, Chocolate, lo que sea, las democracias sucumben cuando alguien no tiene controles. Ese es el tema de fondo. Lo platicábamos hace algún tiempo cuando nos presentabas una de tus obras, Luis Carlos, y yo te decía, es que no sé qué tanto vaya a continuar la democracia, ¿no? Hoy lo estamos viendo a nivel global. Este asunto de las cortes también es un tema que se repite en Colombia, por ejemplo, con un Gustavo Petro que está peleado con la corte, o en la Argentina, que parece dará un vuelco ahora a la derecha. Habrá que ver cómo termina la elección. Acabamos de ver lo que pasó en España. Y yo insistiría en esa pregunta. Muy interesante lo que planteas. Hacia 2024 la disyuntiva es: ¿continuamos con la democracia o como el uroboro nos comemos la democracia? ¿Cómo lo ves? Porque pareciera que los humanos, muchas sociedades, están más interesadas en tener gobiernos populistas, un líder autoritario, alguien que les hable en español, que sea sencillo. Yo lo que te acabo de decir, Luis, lo digo con mucho cuidado semántico, porque además yo he sido profesor universitario y lo que en la academia se exige es la precisión conceptual para no decir cosas que carecen de lógica o que exageran las cosas. Así como yo en los primeros 4 o 5 años de este gobierno, aquí contigo y en otros lados, he dicho que el riesgo de un régimen bolivariano en México es inexistente, de que han funcionado algunos contrapesos y otros se han caído, pero que, digamos, es administrable todavía el estilo populista de López Obrador, que, por cierto, ha también cuestionado cosas muy deficientes de, digamos, del periodo de la transición a la democracia, que tampoco hay que exaltarlo como si hubiese sido un periodo de oro de México. No, gestó mucha corrupción y otras cosas. Pero el tema es que ahora sí veo que el presidente ya anunció, y lo dijo abiertamente, que la votación de 2024 es para disolver la Corte, como la conocemos. Y si tú disuelves la Corte y eliges por voto popular, que no es otra cosa, sino eliges a tus cuates políticos como ministros de la Corte, el sistema de contrapesos se derrumba. Y si el gobierno obtiene esa mayoría calificada en septiembre del próximo año, además va a aprovechar el tiro para reformar al INE, y yo creo que incluso para convocar un Congreso Constituyente. Hay gente en Morena que piensa que el cambio verdadero no ha ocurrido porque López Obrador fue muy moderado en sus primeros 3 años. Y creo que tienen razón. Afortunadamente López Obrador fue muy cauto, no quiso alterar los fundamentos económicos, políticos del país por razones diversas. Yo creo que hay mucha gente arrepentida en el régimen y el propio López Obrador probablemente lo esté. Pero si obtiene la mayoría calificada,
este país sí va a cambiar de rumbo, sí va a modificar la estructura económica y política y vamos a socavar las bases de una democracia de pesos y contrapesos. Vamos a socavar las bases para someter al control deficiente incluso que hoy tenemos, pero cierto control al Poder Ejecutivo, y entonces vamos a entrar a una suerte de sistema autocrático. Así va a ser. Y depende del voto de la gente. López Obrador ya puso la baraja sobre la mesa y creo que ese es el tema de fondo. El populista necesita, el populismo, mejor dicho, necesita este líder populista porque hoy vemos que se va el presidente, ¿no? Ya esto también, como lo señalas, esta izquierda bolivariana, esta dictadura, este asunto que viene de un sector de la oposición también muy radical, que de pronto se exagera muchísimo, pues no se ve al menos hacia el 2024. Creo que el 2024 tendremos otro presidente o presidenta, pero ¿puede continuar una transformación sin un López Obrador? Si López Obrador gana la mayoría calificada dentro de un año, López Obrador se va a meter a la cocina del próximo gobierno. Si López Obrador gana la mayoría calificada, va a decir que él obtuvo el mandato de hacer la transformación de fondo. Y el 1 de septiembre va a presentar la iniciativa para disolver a la Corte como la conocemos, para desaparecer al INE e incluso para un Congreso Constituyente que redacte una nueva Constitución. Si eso ocurre, entonces el nuevo gobierno que toma protesta 3 días después, el 1 de octubre, va a iniciar ya con una agenda política trazada por López Obrador. López Obrador va a designar a todos los candidatos a senadores y diputados. El nuevo presidente o presidenta, en caso que gane Morena, no va a tener el control del Congreso, lo va a tener López Obrador. Y si se le da la mayoría calificada, quien va a gobernar al menos el primer trienio es López Obrador. Si gana la mayoría calificada, la agenda va a depender de López Obrador. De hecho, yo supongo que en este momento Claudia Sheinbaum o Adán Augusto deben internamente estar diciendo, López Obrador se está empoderando, quiere empoderarse con la elección del próximo año. Es decir, no está construyendo una transición, está construyendo su maximato político a través de esta petición de que le demos la mayoría calificada. Y eso le haría a Sheinbaum un gobierno muy incómodo, porque 3 años tendría que estar navegando para administrar las peticiones de López Obrador como el gran guardián moral de la Cuarta Transformación. Siendo el presidente hasta y el hombre que más llegue la poderoso. elección intermedia y ella pudiera a lo mejor maniobrar y tener un Congreso propio. Bueno, una Cámara de Diputados. Entonces, esto creo además que genera el empoderamiento de un posible maximato de López Obrador, al menos durante 2 o 3 años. Pero esta mayoría calificada, Luis Carlos, ¿la ves? Porque sería algo así como que tuviera más votos a favor de la 4T que cuando él ganó como presidente, para tener la mayoría en el Senado al menos. Yo no la veo, Luis, yo veo que es muy improbable que eso ocurra, porque yo creo que, aunque hoy es más probable que Morena retenga la presidencia, hoy, a lo mejor en 5 meses, cuando haya candidato de oposición, cambian las cosas y yo creo que se van a nivelar los números. Sí, claro. Pero hoy se ve que Morena puede retener la presidencia. Lo que yo no veo es que, lo que yo también veo es que se va a balancear el Congreso. Así lo veo yo. Es natural que ocurra, siempre y cuando la oposición sea capaz de poner sobre la mesa este debate de lo que está en juego. Es controlar el exceso y el abuso del poder. Es tener una sociedad donde se respetan los derechos, donde el gobierno hace su chamba, pero la sociedad también tiene mecanismos de defensa. Eso es lo que está en juego. Hay que explicarlo de manera didáctica, empática, y yo creo que es improbable, pero tampoco debemos descartar un escenario en donde por alguna razón de repente se genera un tsunami en la sociedad. Un segmento de la sociedad se vuelve apática, se desespera, no participa y el régimen y sus bases de apoyo se empoderan por alguna razón, por algún suceso. Por ejemplo, una guerra político-comercial con Washington, que López Obrador aproveche para desatar las pasiones nacionalistas, que amenace con salirnos del TEMEC por sanciones arancelarias, un ejemplo, y que eso detone una exaltación social que genere un tsunami. En esas condiciones no hay que descartar esa posibilidad que yo veo improbable. Generar conflicto en la sociedad, parte del manual populista, que nos peleemos, que nos dividamos. Acabamos de ver algo el domingo
en esta manifestación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a favor de la Suprema Corte de Justicia. Marcharon pues algunos miles de ciudadanos y fueron y quitaron el plantón que tenían ahí los seguidores del presidente López Obrador, que obviamente al ser seguidores del presidente detestan a la Corte. Hubo ahí un agarrón. Hoy veo los comentarios de gente que apoya a estos ciudadanos y que aplaude que hayan quitado el plantón, y otros que también, bueno, pues los consideran como unos violentos. Fue un enfrentamiento, fue unos agarrones, fue unos empujones. ¿Esto puede escalar, Luis Carlos? Por supuesto que puede escalar. Tú imagínate que el domingo alguien hubiera sacado una pistola, hubiera dado un disparo y hubiera habido un herido. Eso puede ocurrir en cualquier momento, Luis. O imagínate que pasado mañana, en otra manifestación, algún reportero de algún medio de comunicación es agredido con una piedra y lo descalabran. Es decir, ¿qué ha pasado? No ha ocurrido afortunadamente, pero se está gestando el caldo de cultivo para que vayamos hacia esa ruta. Entonces, sí, yo te diría que hay las buenas noticias para quienes nos escuchan y se den un buen sorbo de café. Hay 2 o 3 buenas noticias con lo cual me gustaría concluir esta grata charla. La primera buena noticia es que con todas sus deficiencias hay un sistema de contrapesos que sigue haciendo su chamba. Está el INE, está la Corte, está el Tribunal Electoral, están algunos órganos reguladores. 2, como en la Cámara de Diputados el gobierno no tiene mayoría, eso ha impedido que algunas decisiones drásticas, destructivas hayan florecido. 3, López Obrador va a concluir su mandato y físicamente hablando se va a ir, lo cual me parece que es una buena noticia. 4, la persona que sea presidenta o presidente de México tendrá que haber tenido más votos en las urnas. A lo mejor la campaña es desigual, a lo mejor el gobierno abusa de su posición, pero tendrá que haber más votos de uno para que haya eso. Esas son algunas buenas noticias, pero en medio de eso tenemos a un gobierno muy exaltado, a un presidente que emocionalmente no se quiere ir. Físicamente se va a ir, pero emocionalmente no se quiere ir, y eso va a generar todo el caldo de cultivo para que la elección del próximo año acabe en pleito. Y si acaba en pleito, creo yo que lo que López Obrador va a buscar es que el nuevo gobierno inicie en pleito. No hay mejor cultivo para el maximato moral de López Obrador que un gobierno nuevo que inicie peleado con la oposición. Si el nuevo gobierno, sea de Claudia, de Adán o de Marcelo, hiciera las paces en los primeros meses de su gobierno con la oposición, en ese momento la figura de López Obrador se desinfla. El maximato moral de López Obrador requiere que siga el pleito, y él lo va a inducir desde mi punto de vista para lograr ser ese guardián moral de la Cuarta Transformación. Un honor tenerte aquí en este espacio, Luis Carlos Ugalde. Mil gracias. Gracias. Y bueno, pues estamos atentos ahí a los reportes y te seguimos en Integral. Gracias, Luis. Buenos días.